Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Rosas y estamos en la cuarta clase ya. Estamos buscando a Moshe. ¿En dónde está? En la tercera clase nos quedamos con esa pregunta. ¿Y Moshe en dónde está? Hemos visto a los Isus, los Chasus, hoy vamos a ver otro grupo que salió también de Egipto. Y bueno, de esos tres vamos a buscar por ahí a Moshe, a ver si aparece. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Pues bien, esta es la cuarta clase, como hemos dicho, de Moshe y el Éxodo, verdad o ficción. Creo yo que hasta este punto que hemos estado estudiando, tenemos ya más bases para tomar una decisión en cuanto a, o más bien una opinión al final. Pero vamos a recordar algunos puntos que en cada clase vemos. Por favor, todo lo que estamos exponiendo tienen que verificarlo. Y al final de tu investigación, pues vas a tomar tus conclusiones. De eso se trata todos los cursos que tenemos aquí en Ministerio 710, es enseñarte a investigar y que tú puedas investigar, que tú puedas buscar y al final, pues como hemos dicho, tomar tus propias decisiones. Recordemos también que toda la Biblia es verdad, todo el mensaje teológico que la Biblia nos está transmitiendo es una gran verdad. Pero no todo es historicidad, no todo es literal, ¿ok? Hay cosas que son simplemente parábolas, novelas, mitos, y de eso tenemos que irlos descubriendo y ahora sí que con el estudio y la investigación para que nosotros podamos ahora sí que comprender lo que estamos leyendo. Y bien. El objetivo de esta clase, que es la última de este mini curso, recordemos que los mini cursos son 4 clases, y esta es la cuarta, es descubrir quién es el personaje legendario llamado Moshe, de dónde salió y por qué le dieron a este gran personaje legendario todo un libro para hablar de él, que es el libro de Éxodo, por supuesto, y pues Moshe nos los están presentando en este relato como el precursor del monoteísmo, donde la adoración está enfocada a Yahvé. ¿Ok? Pero vamos a buscarlo, porque hasta ahorita no lo hemos visto, no ha aparecido. ¿Dónde está Moshe? ¿En dónde quedó este personaje legendario? Vamos a recordar algunas cosas que vimos en la clase anterior para podernos conectar a la clase de hoy. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de los Ixos que salieron, ese grupo, Amosis, el faraón que realmente fue el que los empujó a salir, pues sitió con fortaleza, ahora sí que alrededor de esa fortaleza que donde estaban los Ixos, los sitió, los bloqueó con su ejército. Y finalmente, viendo que era imposible tomarla, ahora sí que tomar la ciudad y todo donde estaban los Ixos, pues llegaron a un trato, a un convenio, en virtud de que pues tenían que abandonar los Ixos, tenían que abandonar a Egipto, y pues el trato era, ustedes van a salir y van a salir a un lugar que ustedes deseen. Esto es alguna información que hay. Entonces de alguna manera los tuvieron que expulsar de esa forma, pero llegaron a un trato. Hubo primero un enfrentamiento, y ya después cuando se dieron cuenta que no podían, pues buscaron una tregua, un trato para poder hacer esto, un convenio, y poder los Ixos que se fueran y los egipcios quedarse con el territorio. Finalmente así sucedió, y la planicie del Bajo Egipto, planicie del Goshen o Gosén, pues esa era una región que había sido ocupada durante un siglo y medio aproximadamente por los Ixos, con un componente semita importante de cananeos, de amorreos. O sea que toda esa zona de Gosén o Goshen estaba compuesta, que los Ixos lo tenían, estaban compuestos precisamente por cananeos y amorreos. Ahora, por favor, no pierdas de vista el punto de los cananeos, de los amorreos, porque todo esto es importante para ir tomando conclusiones
de toda esta investigación que se está haciendo en este mini curso. Seguramente has estado investigando, leyendo y has encontrado más información al respecto. Prácticamente yo te estoy compartiendo la base para comprender de manera general todo esto. Bien, ahí en Gosén, que estábamos hablando hace un momento, que había cananeos y amorreos, en fin, y que estaban ahí los Hicsos gobernando, esa era la puerta asiática, la puerta de entrada y salida a Egipto. Y ese lugar era el paso, el lugar de, ahora sí que para salir, era el lugar indicado para ir a Canaán, precisamente por el Sinaí, por el Negev, y pues no había más que esa salida. Cuando había un intento de huida, había esa salida que estaba precisamente por Gosén o Goshen. No había otro. Si alguien quería intentar salir, tenía que ser por ahí. Ahora, de acuerdo a toda la arqueología y toda la información que se ha buscado y que se ha encontrado, te ha llegado a ciertas conclusiones que es importante tomar en cuenta, y los arqueólogos dicen que no pudo haber sido una salida masiva como lo plantea el relato bíblico del Éxodo, que más o menos eran entre 2 y 3 millones, hablando de un número pero muy modesto. Algunos hablan hasta de 6 millones, pero vamos a hacer un número modesto de 2-3 millones de personas. Dice que es imposible que haya salido tanta gente de una manera así como dice, masiva, sino que realmente fue una salida de grupos pequeños. Y ahora sí que por el camino más corto, ahora sí que ni por el camino más corto hacia Canaán pudieron haber salido esa cantidad de gentes. De 2 millones, porque no hay rastros, no hay cuestiones arqueológicas que respalden todo esto. Entonces, por el Sinaí era uno de los puntos cortos que tenían que pasar, ya lo hemos visto en las otras clases, los mapas. Entonces las fronteras de Egipto estaban fuertemente custodiadas desde la invasión de los Hicsos. Entonces toda esa salida por la costera, por donde estaba el Sinaí, toda esa parte, había como lugares donde estaban los, ¿cómo le llaman? Los egipcios, como, vamos a decir, un grupo que estaba protegiendo a lo largo de lo que es la comunicación de Egipto y Canaán. O sea, había garitas, por decir así, de migración, estaban checando a cada cierta distancia, porque de alguna manera Canaán fue por mucho tiempo vasallo de Egipto. Entonces, todo ese camino, pues había soldados egipcios resguardando lo que tenían, pues lo que habían conquistado, este imperio, que fue un imperio pues bastante importante en la época antigua. Tanto que ha traído mucha influencia en lo que es Israel. Y ya estaremos viendo hoy en esta clase todo lo que hay. Miren, entonces en base a estas condiciones que yo te estoy diciendo, que es verdaderamente imposible que hayan salido 3 millones de personas, para empezar, en las ciudades no había tanta gente así, hablando de 3 millones. Y estas condiciones, hablando de los pastores, acuérdense que Hicsos son reyes pastores. Estos pastores con sus familias y posesiones, se piensa y se calcula que salieron aproximadamente 240,000 personas. No es lo mismo que 3 millones, por supuesto que no lo es. Entonces se piensa que fueron 240,000 personas que abandonaron Egipto y que viajaron por el desierto en dirección hacia Siria. Entonces imagínate, 240,000 personas caminando por el desierto. No fue nada fácil, fue algo impresionante, pero ahí van caminando. Estos Hicsos, que eran reyes pastores, tenían el temor precisamente de los asirios, de su poder. Los asirios eran poderosos en aquel tiempo. Estamos hablando que los Hicsos salieron en el año 1550, si ustedes se acuerdan de ese punto. Entonces los asirios eran poderosos y pues tenían cierta reserva los Hicsos, como que
sí le tenían cierto temor a ese grupo. Entonces los asirios eran dueños precisamente de esa parte de Asia. Construyeron en la tierra que ahora se llama Judea, ¿sí? Una ciudad enorme con una capacidad suficiente para dar albergue a todas aquellas miles de personas que salieron y que le llamaron ahora Jerusalén. Entonces aquí estamos ya obteniendo una información importante. Salieron, y como no iban a ir más lejos porque estaban los asirios y que eran poderosos los sirios, entonces se quedaron en esa parte de Canaán y establecieron lo que hoy se conoce como Jerusalén, ¿ok? Y eso es importante, ahí en ese lugar sí podían estar esa cantidad de personas. Ahora, en cuanto a Moshe, en cuanto a Moisés, Sigmund Freud, el psicoanalista, ahora sí que en un análisis que él hizo, que se llamó Moisés y la religión monoteísta, está analizando y viendo la verosimilitud de quién pudo haber sido el carismático Moshe. Y él piensa, de acuerdo a la investigación que hizo, y está teniendo ahí su propuesta en esa hipótesis, que pues está muy conectado, y ahorita lo vamos a ir viendo. Él dice que hay mucha similitud y que puede ser una gran verdad en que Moshe era el sacerdote que Manetón le llamó Osarsef. Osarsef. Lo voy a repetir, Osarsef. Entonces, Manetón así le llamó a ese sacerdote, y este Sigmund Freud pensaba que ese sacerdote era lo que era Moisés. Y ahorita vamos a estar viendo algunas partes de las escrituras para ver que si lo que la hipótesis de Sigmund Freud está diciendo de que este sacerdote Osarsef era Moisés, vamos a ver qué dice la Biblia hebrea al respecto, y pues ya tendremos una conclusión al final seguramente. Entonces, esto tiene que ver con los orígenes precisamente de dónde viene Moisés, y pues vamos a descubrirlo. Osarsef, que Sigmund Freud dice que es Moshe, era un sacerdote egipcio que condujo, fíjense, aproximadamente 80,000 personas que eran sacerdotes. Y estas personas fue porque se pusieron en rebelión en contra de Egipto en el siglo XII aproximadamente, antes de la era común, en la dinastía 19, la dinastía egipcia 19. Ahora, esta rebelión de sacerdotes que Osarsef estuvo conduciendo como líder, se les conocían como los leprosos. No es que estuvieran leprosos, pero así les llamaban, o sea, era de una manera, pues ahora sí que lo estaban denigrando, rechazando, hablando, como hablar mal de ellos. ¡Ah, sí, esos leprosos! ¿Sí? Entonces, este es otro éxodo. Están los Ixos, están los Chazos. Ahora viene el éxodo de los sacerdotes. Tenemos un tercero. Aquí tenemos otra información interesante, ¿ok? Y que más o menos los relatos hablan, Manetón habla que eran como 80,000 personas. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Se dice fácil, pero sí son bastantes. Entonces, huyeron a la tierra de Canaán. O sea, como que para África no querían irse, se fueron para Canaán, como que el clima era diferente, algo les llamaba la atención, era diferente por allá. Entonces se fueron para Canaán. En Canaán, ahora nosotros vamos a empezar a conectar ya todo. Ya tenemos información de los Ixos, de los Chazos, que ya estudiamos. Ahora tenemos la información de estos sacerdotes y que huyeron hacia Canaán. En Canaán, si nosotros recordamos, los grupos en las zonas altas, ¿se acuerdan? En las montañas, a esos refugiados, también refugiados de Egipto, la gente que venía de Egipto, también algunos se iban a las montañas, y sobre todo cuando hubo la reforma de Akenatón y que murió Akenatón y salió un grupo de gente también huyendo, porque ahora sí que a los monoteístas, de acuerdo a la ideología espiritual que Akenatón estaba enseñando, de que solamente había un Dios y que iban a adorar un solo Dios, llamado Atón, el Dios Sol. Esto es importante, no lo pierdas de vista, al Dios Sol.
Entonces, este grupo que estaban en las montañas y los refugiados de Egipto afines a la reforma de Akenatón, que eran los primeros monoteístas, hay una gran similitud en ese contexto geográfico histórico. Entonces, estamos hablando ya de las montañas, estamos hablando de un grupo que también salieron de Egipto, que eran monoteístas, entre comillas, adoraban al dios Sol. Entonces, este contexto que se ubica entre el final del siglo IV antes de la era común, con las persecuciones a la muerte de Akenatón, y el siglo XII antes de la era común, con el periodo de los jueces de Israel y de Judá. Entonces, todo esto como que está embonando perfectamente, hablando del periodo de los jueces. Y el libro de Jueces es importante también, que en su momento vale la pena estudiarlo como un mini curso de veras, porque hay mucha información importante ahí que nos va a ayudar a entender todo lo demás, incluso hasta los exilios, y cuando entraron el protomonoteísmo que estaba iniciándose, y ustedes se van a dar cuenta de dónde viene toda esta ideología, ¿ok? Recordemos que todo lo que estamos viendo acerca de Akenatón y el dios Sol, Atón, que de hecho había un poema al dios Atón, ¿sí? Al dios Sol, y que lo adaptaron, que es el Salmo 104, lo adaptaron para Yahvé. Entonces, pero es un poema original del dios Atón, lo hemos hablado, y pues hay evidencias de todo esto. Entonces regresamos al punto que toda esta situación que estamos hablando ya, estamos ubicados al final del siglo XIV, ya con las persecuciones que hubo después que se murió el faraón Akenatón. Después de la muerte de Akenatón, pues empezó la persecución de esos monoteístas, porque ya el rey que venía con ideas de politeísmo como estaba antes. Entonces toda esa persecución, toda esa salida embona perfectamente en el periodo de los jueces, del relato del libro de Jueces de Israel y de Judá. Muy bien. Ahora, los descubrimientos arqueológicos han puesto en evidencia asentamientos en las tierras altas de Canaán, y esto culmina precisamente con el descenso y derrocamiento de los centros cananeos en la crisis final del bronce tardío. El bronce tardío más o menos es en el año 1300 al 700 antes de la era común. Y pues esto, lo que habla cuando descendieron a Canaán, los que estaban en las montañas y descendieron, ahora sí que empezaron a derrocar a todos esos centros cananeos, los puntos principales, es muy diferente a los relatos de los relatos bíblicos de cómo se conquistó Canaán. Es bastante diferente. Bien, vemos aquí en esta diapositiva que en el año 1500, ahora sí que descendiendo las fechas, pues vemos que salieron los Hicsos antes de la era común. Todas las fechas son antes de la era común. Y luego aproximadamente Akenatón en el 1335 muere. Luego viene el sacerdote Osarsef, que aproximadamente en el 1300 pues llegó a Canaán. Y luego vemos que ya vienen los relatos de el libro de Jueces aproximadamente en el 1190, un aproximado de los libros de Jueces. En el 1150 y en el libro de Jueces, ahí lo vamos a ver más adelante, nos habla precisamente de lo que es el nieto de Moshe. Y luego cuando vemos el año 1020 es el inicio de la monarquía con lo que es el rey Saúl. Él inicia el periodo de la monarquía precisamente en este Israel unificado. Hasta aquí vamos a ver un Israel unificado que viene siendo Israel y Judá. Por eso el libro de Jueces habla de Israel y Judá que están unificados. Ya después hay una separación. Los documentos jeroglíficos egipcios precisamente, por ejemplo las cartas de El Amarna, acusan la existencia de débiles centros cananeos, pero en estas cartas ignoran los asentamientos judeo-israelitas en las zonas altas.
Ahora, cuando estoy diciendo judeo-israelita, estamos hablando de esa confederación de las 12 tribus que se formaron, que se aliaron para poder, ahora sí que, hacer ese grupo, ese gran grupo como una ya nación judeo, o más bien judeo-israelita o israelita judía, ¿sí? Judea, por decirlo así, los dos reinos juntos, pero ahí representándose a todas las tribus. Bien, entonces, estos documentos jeroglíficos que yo les estoy platicando de las cartas de El Amarna acusan la existencia de débiles centros cananeos, ¿sí? Pero ellos en esa carta están ignorando precisamente los asentamientos judeo-israelitas que había en las zonas altas, en las montañas. Eso no lo estaban tomando en cuenta. Ahora, vamos a entrar aquí. Ustedes ven aquí a Akenatón, que tenía un cuerpo así como de mujer y la cara muy afilada. Es la característica de este rey. Y aquí vemos a la familia, a su esposa, a sus hijos, que están ahí pues ministrando a lo que es al dios sol. Ahí se ven todas los rayos del sol. Todo esto es información para muchas cosas que hay más allá en la Biblia, para comprender muchas cositas del dios sol. No perdamos de vista al dios sol. Akenatón, aquí está entonces recibiendo la luz de Atón, la luz del dios solar. Y pues ven, hay una hipótesis que vamos a trabajar hoy y que es importante tomarla en cuenta también. Para los franceses Royer y Mesot Sabat, en su obra Los secretos del primer éxodo, el éxodo bíblico no fue otra cosa que la expulsión de Egipto de los habitantes monoteístas de Akenatón, luego de la desaparición del culto al dios Atón, y Akenatón no fue otro que el mismo Abraham. Entonces, aquí hay un punto que tenemos que tomar en cuenta. En esta hipótesis dice que Akenatón representa a Abraham. Entonces, Abraham, Akenatón, a ver, ¿cómo está eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero esta es la hipótesis que tienen precisamente estos franceses, que vamos a hablar de los hermanos Sabat, o Sabá, más bien Sabá, y con su hipótesis vamos a ver un poquito más información al respecto. Akenatón, a este faraón lo sucedió precisamente su hijo, un faraón famoso, Tutankamón. Este personaje pues no gobernó mucho tiempo, y luego lo sucedió el faraón Ay. Este faraón, este último, reinó de 1331 al 1326. Ahora, este último faraón, que es el faraón Ay, era un politeísta y dio la orden de expulsar a todos los habitantes de la ciudad de Akenatón. O sea, los habitantes de la ciudad de Akenatón, ya ve que fue una ciudad que casi todos los faraones y construyen algo, hacen algo. Entonces, los que estaban en esa ciudad, pues eran adoradores precisamente del dios Sol, del dios Atón. Entonces, todos esos habitantes que practicaban este culto, esta adoración, fueron expulsados por el faraón Ay. Este faraón también ahí tiene mucha información interesante, pero pues ahorita no nos compete saber al respecto, porque no nos ayuda en nada. Es interesante saber de él. Pero bueno, vamos a seguir. Estos hermanos Sabá, los hermanos Sabá, dice que los expulsados, eso es ese grupo que salió de Akenatón, se dirigieron a Canaán, otra vez, checa el dato. Entonces, a una provincia que pues ahora sí que de Egipto a Canaán es una provincia más o menos de 10 días de camino, de marcha, desde el valle del Nilo. Y este grupo de personas que eran adoradores de un solo Dios, se les llamaban los Yahud o Yahud. Entonces vamos a pensar con la H como Yahud. Yahud, pues ya ves que Yahudá con la H también lo dicen. Yahud, que a este grupo que salió de Akenatón le llamaban Yahud, que significa adoradores del faraón. Recordemos que en este lenguaje egipcio,
Recordemos que los faraones eran considerados como dioses o hijos de dioses, o de hijo del dios, o de cierto dios, dependiendo, que en este caso Akenatón pues era representante de este dios Atón. Ahora, este grupo que el faraón Ay los expulsó, se fueron precisamente a Canaán, y estos Yahud, que se le llaman así, adoradores del faraón, ellos son los que más tarde fundaron el reino de Yahudá o el reino de Judea. Entonces vayan tomando nota, por favor, porque esta información nos va a ayudar a encontrar a Moshe, que lo traemos perdido. ¿Dónde habrá quedado este tremendo Moshe, el legendario? Pues bueno, aquí ya nos está dando información de un grupo de Yahuds que salieron y que formaron posteriormente el reino de Judá. Ahora ese reino de Judá, los judaítas, entonces tiene una raíz que viene de Egipto, que son monoteístas, entre comillas, monoteístas pero del dios Sol, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué significa entonces Leví, los levitas, ¿sí? Entonces significa acompañar, adherirse a alguien. Ahora, esto de adherirse a alguien precisamente viene de Génesis 29:34, donde dice una parte, dice, hablando, Lea dice, esta vez mi esposo se apegará a mí o se va a adherir a mí porque le he dado 3 hijos. Entonces, aquí el relato está explicando el significado de dónde viene la raíz precisamente de Leví, que es alguien que se va a adherir, que se va a pegar, que se va a pegar o va a ser parte de, ¿ok? Entonces vemos que este grupo de los Yahud, que formaron el reino de Yahudá, viene de Egipto, ¿ok? Y eso es importante. También Leví significa prestar, dice prestar o dar como prenda. Prestar o dar como prenda significa Leví. En la Biblia, precisamente hay expresiones bastante afines, y los levitas son dados a Yahvé en el lugar de los primogénitos. Entonces esto lo vemos en Números 3:12 y Números 8:16, donde nos está hablando que los levitas, de alguna manera, ellos fueron entregados en lugar de los primogénitos, para poder rescatar a los primogénitos. Yo di una enseñanza hace poco acerca de Abraham, precisamente, y eso ya lo vamos a estudiar a fondo, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Por qué lo iba a sacrificar? ¿Qué pasó ahí? Esto lo tenemos que analizar de manera exclusiva. Eso viene en el siguiente mini curso. Entonces vamos a dejar tantito a Abraham, porque ese es otro tema, los patriarcas. Bien, entonces en la Biblia hay expresiones bastante afines. Entonces ya dijimos que los levitas eran dados en lugar de, o sea, para rescatar a los primogénitos. Por ejemplo, el joven Samuel es cedido a Yahvé, es entregado a Yahvé. Están usando ese mismo verbo. Ahora, este nombre propio de Leví pudiera ser una forma abreviada de Leví El. O sea, aquí estamos viendo lo del dios El. Leví El, que se haya ahora documentado en textos de Mari como Labili. Labili, que era reconocido como una inscripción egipcia con las letras ya, ahora sí que con nuestro idioma, RVR. Entonces, esto puede ser el que significa también, como dije hace un momento, que pudiera ser la forma abreviada, Leví, abreviada de Leví El. Leví El. Bien, el nombre significa, hablando de estos textos de Mari, de Labili, significa adicto a Dios, cliente de Dios, algo parecido a eso, ¿ok? Adicto a Dios o cliente de Dios. Entonces ya estamos hablando ya del significado en inscripciones egipcias acerca de esta palabra Leví, Leví El, ¿sí? Que están ahora sí que relacionados con adicto a Dios o cliente de Dios. Entre los egipcios consta la sucesión hereditaria,
del sacerdocio, por lo menos a partir de la dinastía 19. La dinastía 19 es de 1295 a 1186 antes de la era común. Esa es la dinastía 19. A partir de esas fechas, después del 1295, entre los egipcios empezaron hablando del sacerdocio, que ya lo estipularon, ya lo marcaron como un oficio hereditario, ¿sí? Un trabajo hereditario. Entonces ya el sacerdocio se iba, a partir de esas fechas, se empezó a heredar. Y esta información es importante porque después vemos también, con respecto a Moshe, Aarón y todos sus hijos, que el sacerdocio es exclusivamente de los levitas y que es hereditario de la línea de Aarón, hablando de levitas, de una sola línea que es la línea de Aarón. Bien, esta justificación de la ascendencia sacerdotal garantiza el acceso a funciones sagradas, es decir, esto va a garantizar que las funciones sagradas del sacerdocio no se pierdan, sino que se mantengan de generación a generación a generación, ahora sí que de manera perpetua. Entonces todo esto comenzó en Egipto. Ahora, ejemplo de sacerdocio heredado que podemos nosotros encontrar en la Biblia hebrea, hablando de los levitas, solo en textos reconocidos como antiguos. De hecho, el libro de Jueces se reconoce como un texto antiguo en toda la información que nos está dando. El levita, que nos habla de levita en capítulo 18, 30 de Jueces, que ahorita leemos, que fue contratado por Mica o Micaías, y ahora sí que en español, contrató a un levita que era sacerdote, y este levita venía precisamente de Judea. Ojo, te estoy dando información que ya vimos anteriormente. Este levita, ¿de dónde venía? De Belén, de Judea. Bien, lo contrata como ministro para poder ministrar ahí en su templo. Y no nos da el nombre, en el capítulo 17 no nos da su nombre. Y posteriormente, que estuvo con Micaías, se fue con la tribu de Dan, que ya era un grupo bastante grande y poderoso. Recordemos que la raíz de la tribu de Dan son griegos. Eso ya lo estudiaremos en su momento, cuando ya nos pongamos ahora sí que investigar acerca de las tribus de Yahvé. Bien, entonces este grupo de Dan, que iban rumbo hacia el norte a establecerse, y ya ven que ustedes ven en el mapa a los danitas que están en la parte superior, en la parte norte, se fue este levita, dejó a Micaías y pues se fue con el mejor postor. Estaba con una familia nada más, con Micaías y la familia de Micaías. Ahí era sacerdote este joven. Acá le ofrecen trabajo y dice: aquí somos más, acá te va a ver mejor, aquí va a haber seguro social, bonos, por decirlo así. Y dijo: no, pues sí, me voy, y se fue. Pero se llevó todas las cosas que tenía Micaías. Micaías tenía dioses de fundición, como de bronce, estamos hablando de la época de bronce, que se piensa que tendría que haber sido o un toro, o el toro que habla del dios El. Estamos en el norte. Habla también de una figura de Yahvé, de Dios El, de Yahvé, y una figura tallada que es Asherá. Las figuras talladas son madera y representan Asherá. En Jueces 18:30 dice de esta forma: los danitas erigieron para ellos la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moshe, y sus descendientes sirvieron como sacerdotes para la tribu danita hasta que el país fue al exilio. ¿Cuál exilio? ¿El del norte o el del sur? Pues estamos en el norte. Entonces tiene que haber sido el exilio de Asiria, cuando vino hacia la tierra del norte y se los llevaron. ¿Ok? Entonces aquí nos está mostrando quién era el personaje del capítulo 17 de Jueces. ¿Sí? Porque aquí estamos hablando de la herencia sacerdotal. Ahora, Moshe era levita que venía de Yahudá, de ese grupo que salió
de la ciudad de Akenatón, de ese grupo de sacerdotes también que salieron, entonces de los que le llamaban leprosos. Entonces de ahí venía Moshe, era joven, dice acá. Ahora, Jueces 17 y 18, capítulo 17 y 18, nos muestra a un personaje, como acabo de decir, que es Moshe, un levita que venía del reino de Judá, que eran de los expulsados de los seguidores del faraón Akenatón, adoradores del mismo faraón Akenatón, por eso le llamaban Yahud, ¿sí? Que significa seguidores y adoradores del faraón Akenatón. Ahora, estos sacerdotes de Akenatón se llevaron ese monoteísmo que tenían del dios Sol, se lo llevaron a Canaán. Entonces, los sacerdotes que venían de Egipto originalmente adoraban al dios Sol. Y esto es importante. Estamos hablando del preexilio. Adoraban al dios Sol. Si nosotros observamos todos estos puntos, vamos a empezar a conectar toda esta información. Ahora, estos sacerdotes, dice Ezequiel 8:16, fíjense, Ezequiel así que es un profeta del exilio. Dice, y me llevó al atrio, tuvo una visión, al atrio del templo, a la entrada del templo entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres, que son sacerdotes, dice que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, y estaban dando la espalda al templo de Yahvé. Entonces todos estos 25 hombres que eran sacerdotes, que estaban en el templo, ministraban en el templo de Yahvé, pero adoraban al dios Sol, y le daban la espalda al templo de Yahvé. Isaías 17:8, que este es el profeta preexilio, acuérdense que hay 3 Isaías, lo hemos estudiado, dice ya 17:8 de Isaías, ya no se fijará en los altares que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de Asherá, ni las imágenes del sol que sus dedos fabricaron. En algunas versiones habla de inciensos, ¿ok? Altar de inciensos se refiere al dios Sol. Isaías 27:9, así quedará expiada la iniquidad de Jacob. Dice, esta será la única condición para que les perdone su pecado, que reduzca al polvo todas las piedras del altar como si moliera piedras caliza, y no deje en pie ninguna imagen de Asherá ni altar de incienso alguno, que es al sol, el altar. Entonces, si nos damos cuenta, aquí estamos observando una adoración de profetas, ¿sí? Profetas judaítas que adoraban al dios Sol. Ahora sí podemos conectarlo. Ya estamos conectando todo, ¿sí? ¿Quiénes formaron ese reino de Yahudá? Los Yahud, que venían de Egipto, adoradores del faraón Akenatón, que ahora sí que era el representante del dios Sol. Entonces ya estamos conectando que ya en los tiempos de los profetas del preexilio y en el exilio adoraban al Sol, seguían todavía un grupo de sacerdotes que, acuérdense que fueron bastantes los que salieron, que adoraban al dios Sol. Ahora, de acuerdo al relato bíblico de Jueces, Moshe sí existió. Entonces vamos a empezar a cerrar ya conclusiones. ¿Moshe existió? Sí existió. De acuerdo al relato bíblico, no del Éxodo, de Jueces. Porque ya empezamos a conectar toda la información histórica de los éxodos que hubo en Egipto. ¿Ok? Entonces, ¿existió Moshe? Sí existió. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta este punto, mis amados. Adoraban al dios Sol, al dios Atón como prioridad, y Micaías adoraba también a otros dioses que tenía Baal, El y Asherá, y todo eso se los llevó Moshe. Los investigadores sostienen entonces ahora, hablando de estos franceses de Shabbat, que Abraham, Moisés, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob o Israel contienen nombres y títulos de la realeza egipcia. ¿Ok? Hubo una fusión de personalidad y función entre faraones egipcios y los patriarcas de Israel. Ahora, ¿cómo es posible que Abraham y Moisés y el pueblo israelita no dejaron rastro alguno en el antiguo Egipto
a pesar de que es un gran escenario y que es parte del Antiguo Testamento, no hay rastro alguno. Moisés y Josué comparten el mismo símbolo, la serpiente, el bastón, los cuernos, los rayos. Un mismo destino, el de servir, acompañar a esas personas que iban en el desierto rumbo a Canaán. Segunda de Reyes 18:4 nos habla que la serpiente de bronce que Moshe hizo, adoraban todavía a esa gente. Que Moshe hizo el sacerdote del libro de Jueces, ¿sí? Pero que después en el exilio se escribió el Éxodo y lo conectaron ya con una historia en el desierto. Sin embargo, Jueces nos habla que Moshe lo hizo en el territorio de Dan, esa serpiente. El Moshe del libro del Éxodo es todo un personaje legendario que abrió el camino al monoteísmo para adorar a un solo Dios, a Yahvé, y que los liberó de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que habla el libro del Éxodo. Un personaje legendario. Éxodo es una combinación narrativa de los Ixus, de los Shasus, de los sacerdotes egipcios del dios Atón, que todos salieron de Egipto rumbo a Canaán, y el relato del Éxodo se fusionó para hacer una gran historia legendaria sobre Moshe. Ahora es importante recordar que los escribas de la Torá, que eran judaítas, pero había varias fuentes, los eloístas, los yavistas, los sacerdotes y los deuteronomistas, todas estas fuentes pusieron su perspectiva, su ideología espiritual, teológica en la Torá. Ahora, la biografía de Abraham tiene varios puntos en común con la vida de Akenatón, del faraón. Esta, como por ejemplo, la ruptura del politeísmo, la destrucción de los ídolos, la separación política y religiosa entre él y su padre, las intrigas entre sus esposas, entre otras cosas, hablan de Abraham y lo relacionan con Akenatón. Es posible que la vida de Akenatón y su vida familiar se tomó la esencia para formar un personaje llamado Abraham. Entonces, ¿de dónde salió Abraham? Y ese es el próximo minicurso que yo te recomiendo que no te pierdas, porque ahí vamos a descubrir cosas que te van a ayudar a comprender las bases donde se fundó el cristianismo, y hoy en día que está ya de moda lo que es raíces hebreas, los judíos mesiánicos, todos ellos. Con esto se te van a abrir los ojos y vas a comprender verdaderamente de dónde viene Abraham, qué es lo que está transmitiendo los escribas de la Torá, qué nos quieren decir. Por ejemplo, la doctrina de que no, que yo soy de la tribu de Efraín, que no sé qué y no sé cuánto. Es necesario conocer todo esto para poder evaluar todas las doctrinas que hay en el cristianismo y en el mesianismo o raíces hebreas. Se llama este minicurso Los Patriarcas de Israel. Su historicidad te va a hacer pensar sobre las bases del cristianismo y de las raíces hebreas. Es algo que no te debes perder. Termino con la bibliografía. Introducción al Antiguo Testamento, Tomás Romer. La Biblia sin mito, Eduardo Arens. La Biblia del Peregrino, tomo 1 y 2, Luis Alonso Schockel. La Biblia desenterrada de Israel Finkelstein. Y El creciente fértil y la Biblia, Joaquín González Echegaray. Estos son la bibliografía que tenemos para esta última clase. Yo te invito que nos veamos en el próximo curso, que se llama Los Patriarcas de Israel. No te lo puedes perder. Si este curso te dio mucha información, el otro te va a dar más información, y todo esto nos está preparando y nos está llevando como que las piezas del rompecabezas para poder entrar al Nuevo Testamento en su momento, o la Biblia cristiana. No podemos entrar antes, tenemos que pasar por varios puntos importantes para poder comprender y poder también evaluar más bien con los ojos de un investigador todo lo que dice el Nuevo Testamento. No te lo pierdas. Bueno, yo te agradezco que me hayas acompañado en estas 4 clases. Ruego al Padre Eterno que te haya servido, que te haya abierto todo un panorama y que tu fe se fortalezca en el único Dios verdadero, nuestro Padre Eterno, el que crió los cielos y la tierra. Y bueno, pues que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Yo te mando un fuerte abrazo, soy tu amigo Ernesto Rosas, y si el Eterno nos permite, nos estaremos viendo en el próximo curso, y te pido, de veras, no te lo pierdas.
No te lo pierdas. Muchas bendiciones.